Bien, ahora vamos a continuar con este segundo problema en el cual nos indica lo siguiente. Se tiene dos termocuplas, en este caso ahora están en serie. Estas termocuplas son del tipo K con las siguientes características. Nos indica que del medidor está marcando 19,04 a una temperatura ambiente de 20 grados. La temperatura T1 de 450 seguramente es el valor de la temperatura que está marcando la primera termocupla. Nos pide determinar, dice, el valor de la temperatura en la segunda termocupla. Entonces vamos a realizar el ejercicio de esta manera. Seguramente vamos a tener una temperatura 1 acá. Esta temperatura 1 dice que está a 450 grados. Vamos a tener un valor de temperatura 2 que no sabemos a cuánto está. Seguramente vamos a tener nuestras termocuplas de esta manera. Como tenemos en este caso dos termocuplas en serie, entonces vamos a tener 3 puntos acá. 1, 2 y 3. Ahora vamos a conectarlas en serie de esta manera, ¿no? Entonces aquí encontraríamos a la junta fría, ¿sí? No se olviden que aquí esto sería la junta caliente 1, aquí sería la junta caliente 2. Estas temperaturas también son de junta caliente, ¿no? Es decir, temperatura de junta caliente 1 y esto también es temperatura de junta caliente 2. El valor de la junta fría estaría a la temperatura que está marcando el medidor, en este caso son los 20 grados, ¿sí? Mm, Acá podríamos ponerlo de esta manera, creo. No, ya directamente vamos a anotarlo entonces. Temperatura de junta fría. Estaríamos hablando de los 20 grados. Ok, entonces ahora vamos a resolver el problema, indicando obviamente que se trata de una termocupla en serie. ¿Sí? Para las termocuplas en serie, no nos olvidemos que tenemos esta expresión donde la caída de potencial, en este caso del medidor, ¿sí? Puede ser igual a la suma de las caídas de potencial de cada una de las termocuplas. Ahora, cuando yo tengo dos o más termocuplas, entonces dividimos esto en el promedio, ¿verdad? Es decir, hacemos la división entre la cantidad de termocuplas que yo tenga. En este caso yo tendría dos termocuplas, entonces el valor de n será 2, ¿no? Para dos termocuplas. ¿Sí? Entonces lo que tendríamos incluso sería, si desarrollásemos esta expresión para nuestro problema, podríamos tener como 2 veces el valor de la caída de potencial del medidor más el valor del potencial de la primera termocupla con la segunda termocupla, ¿no? Bien, entonces aquí ahora podemos extraer nuestro diagrama también de juntas. Vamos a copiar este diagrama para resolver el problema. Y de esta manera, ¿no? Bien, no nos olvidemos que acá, si graficamos, en este caso, os representamos al potencial de la junta fría, acá el potencial total, acá el potencial de la junta caliente, ¿no? Nuevamente, esta zona es para junta fría, esta zona es para junta caliente y este es el potencial total, ¿no? Ahora, en cuanto a las temperaturas de referencia, podríamos decir, la temperatura de referencia, por ejemplo, acá siempre va a ser 0 grados. Acá la temperatura ambiental
20 grados y la temperatura del proceso es lo que vamos a medir con las termocuplas, ¿no? En este caso la temperatura del proceso, no se olviden que también es una temperatura promedio, es decir, entre T1 y T2 es una temperatura promedio. En este caso nos concentraremos primero en determinar el valor de T2. Bien, ahora ¿sí? Lo que vamos a plantear es lo siguiente. Yo en este caso conozco el valor de la temperatura de la junta caliente 1. Es un valor que ya lo tenemos acá, que son los 450 grados. Entonces, anotamos 450 grados. Podríamos determinar a través de las tablas, podríamos determinar el potencial ¿sí? de la junta caliente 1. Y esto lo podemos hacer a través de las tablas. Entonces, como se trata también de una serie tipo K, entonces ingresamos a las tablas, ¿sí? No se olviden que esto es para una termocupla tipo K. 450 es el valor que tenemos que buscar. Acá está, ¿no? El valor es de 450. ¿Sí? Acá en la columna del 0 sería 18,513. Entonces anotamos esto acá y decimos 18,513 milivoltios. ¿Sí? Bien, una vez que ya tenemos esto, podemos encontrar también la temperatura de la junta fría. La junta fría, no nos olvidemos que es la temperatura ambiental y esto está a 20 grados. Entonces encontraremos el valor de la junta fría, es decir, su potencial de junta fría. Subimos, buscamos a los 20 grados. Y acá estaría, ¿no? Aquí estaría 20 grados, esta es la columna de 0, la columna de 1, de 2, de 3, etcétera, pero 20 grados sería 0,798. Entonces anotamos 0,798 milivoltios. Bien, entonces este diagrama ¿sí? nos puede ayudar a ejemplificar lo siguiente. No se olviden que este diagrama nos dice el potencial de una junta caliente es igual, dice, al potencial total más el potencial de una junta fría. Esto lo manejamos para todos los potenciales, ¿no? Esto lo voy a cambiar de color. ¿Sí? No nos olvidemos que el potencial de una junta caliente es el potencial total más el potencial de una junta fría. Entonces, en este caso, lo que yo necesito es determinar este valor, ¿sí? Que es básicamente este, para la junta 1, para la junta caliente 1. Entonces, podríamos anotar y decir, en este caso, el potencial de la junta caliente 1 tendría que ser el potencial total de 1 más el potencial de la junta fría que tenemos en el sistema. Queremos determinar este valor para reemplazarlo acá. Entonces, anotaríamos y diríamos que aquí el valor de E1, es decir, el potencial de 1, sería el valor del potencial de la junta caliente 1 menos el potencial de la junta fría. El potencial de la junta caliente 1 sería 18,513 menos el potencial de la junta fría que es 0,798. Lo dividimos, o bueno, restamos esto, perdón, y seguramente nos va a salir 17,715. Haciendo esta operación, ¿no? Ok, entonces fíjense que yo ya conozco el valor de el potencial 1, del potencial total 1. Ya podríamos reemplazarlo acá. A esto le llamaremos ecuación 1 romano. Entonces podríamos reemplazarlo en 1 romano y determinar el valor de el potencial 2. Entonces podríamos decir acá que de la ecuación 1, el valor del potencial 2 tendría que ser 2 veces el potencial del medidor menos el valor del potencial 1. Entonces esto será 2 por... esto vamos a ordenarlo un poco.
aquí está, sería 2 veces el potencial del medidor, que en este caso es 19,04 menos el potencial 1 que acabamos de calcular en 17,715 milivoltios. Entonces, esto será, haciendo esta resta, tendría que darnos 20,365. Ya tenemos entonces el valor del potencial 2. Ahora, esta misma expresión podemos utilizarlo para analizar los potenciales de junta caliente 2. Entonces decimos, por otro lado, el potencial de la junta caliente 2 tendría que ser igual a, fíjense, el valor del potencial total más el valor de la junta fría. Entonces, el potencial total para 2 es directamente el valor E2 más el potencial de la junta fría. El potencial de E2 entonces 20,365 más el potencial de la junta fría, que ya sabemos que es también 0,798. Y esto estaría en milivoltios. Entonces el potencial de la junta caliente 2 ya lo obtendríamos como 21,163. Ahora, esto, ¿sí?, a través de las tablas nos permitiría determinar el valor de la temperatura 2. Entonces decimos acá por tablas, identificamos 21,163 como potencial. 21,163, que estaría más o menos por acá. Esta es la columna de 0, esta es la columna de 1, entonces sería 511. Creo que este sería el más próximo, ¿sí? 21,152, entonces sería 0, 1, 2. Y si estamos en la columna de 510, pues aquí sería 510, 511 y 512, ¿no? Entonces, 21,152 sería la temperatura proximal en la columna 2, entonces sería 512, ¿no? Entonces podríamos anotar acá y decir la temperatura 2 es 512 grados. Pero no se olviden que esta es la temperatura proximal, es decir, la temperatura más próxima a ese valor de potencial. Entonces, si yo quiero hacer un ajuste mucho más exhaustivo, es decir, determinar el valor exacto, podríamos realizar una interpolación, ¿no? Entonces, vamos a interpolar el valor. Sí, en este caso vamos a tener potenciales y temperaturas. En este caso, el potencial con el cual yo voy a interpolar seguramente será el de 21,152. Esto para una temperatura de 512. El que me interesa es de 21,163. Esto para la temperatura 2 que me hace falta. Y el otro valor es el mayor, que sería 21,194, que sería este, en la columna de 513. Entonces, 21,194. Esto está a 513 grados. Entonces, una vez que yo haga la interpolación, el valor de la temperatura 2 me va a salir seguramente en 512,26. Y esta sería mi respuesta.